de la nariz, pero son parte de la nariz. ¿Okay? Vamos a entender un poquito de eso para que después nos metamos en comunicación, en sinusitis y todas esas cosas. Dice el libro de Rubier, que es el peor libro del mundo de anatomía. Yo no sé si fue el que ustedes usaron. Rubier, ¿sí o no? Sí. Pero usaron Netter. Bueno, Netter es menos malo, pero no necesariamente mejor. Según Rubier, que es el libro de anatomía casi por excelencia de la mayoría de la escuela de odontología y de medicina, esa es la definición de senos paranasales. Cavidades neumáticas, quiere decir que están llenas de aire, que se encuentran en algunos de los huesos de la cabeza. Y son 4 de ellos. Los senos paranasales son senos maxilares, senos frontales, senos etmoidales y senos esfenoidales. ¿Lo recuerdan de anatomía, verdad que sí? Ok. Los senos maxilares obviamente se encuentran en el hueso maxilar, tienen forma piramidal y es el primero en desarrollarse. Miren qué bonito aquí y como les dije, demasiado cerca y en contacto y en relación con premolares y molares. Pudiera tener otras cosas, por ejemplo, pudiera un canino estar en relación con el seno maxilar. Es difícil que pase, pero pudiera estar, porque en anatomía y en ciencia de la salud no necesariamente 2 más 2 son 4. Pero normalmente el seno maxilar está relacionado principalmente con premolares y molares. Seno frontal, miren aquí, es un poquito más hacia adelante, hueso frontal, forma triangular aplanada, y algo interesante que tiene el seno frontal es que su pared anterior es esta de aquí, ustedes la pueden tocar, es esto. Yo me hago así y estoy tocando la pared anterior del seno frontal. Pero ¿dónde está la pared posterior del seno frontal? Directamente relacionada con el endocráneo. ¿Y qué iría aquí ahora? La meninges y el cerebro. Ya por ahí podemos ir dándonos cuenta que problemas que tenga el seno frontal pudiera causar alguna afección en el endocráneo, pero yo voy más allá. Dijimos que son senos paranasales, quiere decir que lo que pasa en el seno maxilar pudiera repercutir en el seno frontal porque todos se comunican en la nariz. ¿Okay? Senos o celdillas etmoidales son senos pequeñitos que están acá en el hueso etmoides y pueden ser, o siempre son, más de 2. Hueso etmoidal y pueden ser hasta 18 celdillas etmoidales. Son todas esas celdillas que están acá, que al igual que el seno maxilar, exactamente lo mismo, pero más pequeños. ¿Okay? Y son muchos. Y seno esfenoidal está en el hueso esfenoide y tiene forma de cubo, que es este que está aquí atrás. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito de funcionamiento, de fisiología de la respiración. Los senos paranasales, y esta definición me gusta un poquito más, son invaginaciones, podemos decir continuaciones de la cavidad nasal o proyecciones de la cavidad nasal hacia el interior de huesos adyacentes. O sea, no vamos a decir que los senos son huecos y que salen hacia la nariz. No, es por el contrario. Los senos paranasales es parte de la nariz que se mete hacia los huesos que están al lado adyacente. Es como que yo voy por ese pasillo y ese pasillo es la nariz. O sea, que la nariz comienza aquí y termina ¿dónde? En la coana, ahí atrás, ¿verdad? Si ustedes le hicieron prueba de COVID, le metían un palito así, derechito, y la cavidad nasal es un túnel que va derecho hacia atrás, ¿verdad que sí? Imagínense ese túnel ahí, y los senos paranasales son cada uno. Así funcionan los senos paranasales. ¿Okay? Entonces, vamos a entender un poco del funcionamiento. Los senos paranasales son invaginaciones, continuaciones o proyecciones de la cavidad nasal hacia el interior de los huesos adyacentes, los cuales todos terminan o empiezan en la cavidad nasal. ¿Eso qué sería? Eso sería la pared lateral de la nariz. ¿Cuál sería esa pared lateral? ¿La izquierda o la derecha? El paciente está mirando para allá y sería la pared lateral derecha. O sea, si yo cojo un palito o mi dedo y entro mi dedo en la fosa nasal, siempre me voy hacia afuera. Si me voy hacia adentro, ¿qué voy a tocar? El septum nasal. Si me voy hacia afuera, toco la pared lateral. ¿Okay? En la pared lateral de la nariz, nosotros nos vamos a encontrar con esas dos grandes masas que están ahí. ¿Cómo se llaman? Cornetes. Está el cornete inferior, está el cornete medio y a veces tenemos un cornete superior. Si nos acordamos un poquito de anatomía y describimos esto, vamos a ver si nos acordamos. Aquí tenemos la lengua,
Aquí tenemos, ¿qué es esto aquí? Hueso maxilar, hueso palatino. Aquí tenemos el paladar blando, ¿verdad que sí? Aquí tenemos entonces la entrada de las fosas nasales que le llamamos narinas. Cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Tenemos hueso propio de la nariz, hueso frontal, seno frontal, huesos etmoides, huesos esfenoides y las vértebras cervicales. Ahora, ¿para qué sirve todo eso? Abran la mente, van a explotar. Cuando uno toma aire por la nariz, que es por donde se debe tomar el aire entra por aquí y lo primero que se va a encontrar son esos pelitos que están ahí. ¿Para qué usted cree que sirven esos pelitos? Para filtrar, para eliminar todo el polvo, todas esas partículas grandes que no entren a los pulmones. ¿Ok? Entonces, esos pelitos que están ahí filtran un poco el aire y el aire entra hacia la cavidad nasal y lo lógico, o lo que nosotros siempre pensamos que entra por la nariz y se va para los pulmones. Pero no, oigan todo lo que pasa antes de el aire entra por la nariz y esas dos grandes masas que tienen forma de ala de avión van a dirigir el aire, lo van a mandar para acá o para allá por su forma. Y esa forma que tienen los cornetes va a hacer que el aire siempre se vaya principalmente por aquí, entre los dos cornetes. ¿Por qué? Porque este cornete que está aquí, si yo lo levanto así, hay un espacio aquí abajo que tiene un nombre. ¿Quién se acuerda cómo se llama? Meato, exactamente. Entonces, el espacio que está debajo del cornete inferior se llama meato inferior. Y el espacio que está debajo del cornete medio se llama meato medio. O sea que si quitamos los cornetes de ahí, se va a ver más o menos así. Entonces, cuando el aire entra por la nariz, los cornetes obligan a que este aire se vaya por aquí. ¿Para qué? Porque en el meato medio tenemos varios huecos que es donde el aire va a entrar hacia los senos paranasales. Me explico. Si yo les muestro ahora esos huequitos, si ustedes se fijan, ese huequito es la entrada al seno maxilar. Y se encuentra en el cornete nasal, debajo del cornete nasal medio, que es el meato medio. Un poco más adelante y hacia arriba, entonces tenemos, la entrada al seno frontal. Mírenlo aquí. La entrada al seno frontal. ¿Okay? Y en el centro, vamos a volar vámonos aquí, esta barriguita que ustedes ven aquí, que parece un colador, es lo que se llama bulla o bula etmoidal. Es una barriguita con muchos hoyitos, como un colador, que no es más que ese volumen, y cada hoyito es una entrada a una celdilla etmoidal. ¿Se acuerdan ahorita que eran muchos huequitos grandes, pequeños? Entonces, cada hoyito es una entrada a una celdilla etmoidal. ¿Okay? Y por último, ahora sí les muestro el seno esfenoidal, que es como la mala recta, aparte del mundo. Todos los demás están en el meato medio, menos el seno esfenoidal. ¿Por qué? Porque el aire entra por la nariz, los cornetes obligan a que ese aire entre por el meato medio. ¿Para qué? Para entrar al seno maxilar, para entrar al seno frontal y para entrar a la bulla etmoidal. ¿Por qué el aire tiene que entrar a los senos paranasales? Para calentarse, para humedecerse y para limpiarse. ¿Por qué? Porque los pulmones no pueden recibir aire frío, ni aire seco, ni aire contaminado. ¿Okay? Cuando uno está en un lugar muy frío, ¿qué es lo primero que uno siente? Que aunque respire por la nariz, siente una presión en el pecho. ¿Y qué uno hace? Se pone una cosa aquí, a calentar, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la gente que solamente respira por la boca y no respira por la nariz? Que recibe ese aire seco, frío y sucio y vive con problemas de pulmón. ¿Okay? Entonces, como el aire entra por aquí y se filtra con esos pelitos, la forma de los cornetes obliga a que entre al seno maxilar, al seno frontal y a las celdillas etmoidales. Entra el aire, se humedece, se calienta, se filtra. ¿Y qué hace el aire después que está caliente, húmedo y filtrado? Sale de los cornetes,
senos paranasales para ir ¿para dónde? Para los pulmones. ¿Qué pasa en los pulmones? Se hace el intercambio de oxígeno por CO2. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Botar ese aire. Cuando botamos el aire por la nariz, adivinen por dónde sale el aire. Por el inferior. Por el meato inferior. ¿Por qué sale el aire por el meato inferior? Porque no nos interesa que el aire entre a los senos paranasales, porque lo que va a salir. Por eso es que siempre uno trata de decir que tomemos el aire por la nariz y podemos botarlo por donde queramos, por la boca o por la nariz. El aire sale por donde quiera, pero para entrar tiene que pasar por ese paso, por ese proceso de humedecerse, filtrarse y calentarse. Ahora, fíjense el tamaño que tiene el meato medio y el meato inferior, porque por aquí entra el aire y por aquí sale. ¿Qué va a pasar aquí arriba? Vamos a ver. Hay una pequeña porción de ese aire que respiramos, quizás un 5% del aire que respiramos, que va a venir por aquí arriba. ¿Para qué? ¿Alguien tiene idea? ¿Ustedes que son buenos en anatomía? Ok, le voy a dar una pista. Esto que está aquí, ¿quién es? Es el hueso etmoide. ¿Qué parte del hueso etmoides? ¿La? Cuando usted mira el cráneo de arriba, usted va a ver que hay como unos hoyitos. La lámina cribosa del etmoides. ¿Y por qué existe esa lámina cribosa del etmoides? ¿Esos hoyitos para qué son? Si aquí está el cerebro y hay unos hoyitos ahí, se supone que para que algo del cerebro baje aquí. ¿Quién va a bajar ahí? ¿Eh? El nervio olfatorio. El nervio olfatorio. ¿Por dónde que olemos? ¿No es por la nariz? Entonces, ¿para qué esa pequeña porción de aire va a venir aquí arriba? Para tocar el nervio olfatorio y poder sentir el olor de lo que está alrededor. Entonces, como ese pequeño aire que viene aquí a tocar el nervio olfatorio no puede irse para los pulmones seco, frío y sucio, entonces mandamos poner un pequeño seno paranasal aquí que se va a encargar de esa pequeña porción de aire que viene para acá arriba. Igual, se calienta, se humedece, se filtra y después sale para irse a los pulmones. ¿Se entendió eso? Sí. En todo eso pasa así, miren, ahí pasó todo eso. El aire, ¿y quién determina cuánta cantidad de aire va para arriba, cuánta va para abajo y para dónde va ese aire en esta parte de acá? Los cornetes. Para eso son los cornetes. Yo nunca había entendido para qué eran los cornetes. ¿Para qué a mí me pegaron dos huesitos ahí que no sirven para nada? ¿Para estorbar el aire? No, no estorba el aire. Dirige el aire a los diferentes meatos para poder entonces entrar en los senos paranasales. ¿Entendieron esa parte, verdad? Sí. Perfecto. Eso es muy inteligente. Entonces, resumiendo, el aire entra por la nariz, se filtran por los pelitos que están por acá, las partículas grandes, siguen los cornetes y obligan al aire a irse principalmente por el meato medio. El aire entra a los diferentes senos paranasales, seno maxilar, seno frontal, cerdillas etmoidales. Una pequeña parte de ese aire viene aquí arriba, toca el filete olfatorio, los filetes del nervio olfatorio, sigue hacia el seno esfenoidal. Todo el aire que está en los diferentes senos paranasales sale de los senos paranasales para irse a los pulmones. Se hace el intercambio de oxígeno por CO2 y sale el aire entonces por el meato inferior. Si el aire saliera por aquí arriba, ¿qué estuviéramos sintiendo? El olor de los pulmones. Y no nos interesa. Si el aire saliera por aquí, ¿qué estuviera pasando? Se mete en los senos paranasales y no nos interesa. Por eso el cuerpo de nosotros está diseñado para que salga por aquí o más fácil que salga por la boca. ¿Okay? ¿Será que este curso tiene algo que no? ¿Quiere cambiar? Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? No. Doctor, yo tengo una pregunta. A mí me pasó que cuando llegué para acá, ¿verdad?
por la presión del avión se me inflamó el seno frontal. ¿Qué puede, o sea, y entonces me está diciendo que está la pared más posterior hacia la pegada al cerebro? ¿Puede pasar algo por eso? Bueno, lo que pasa es que lo que se inflamó fue la membrana que está dentro, no el hueso. El hueso no se inflama, No. sino la membrana que está dentro. Entonces, ¿Y no puede pasar algo por eso? bueno, siempre puede pasar, pero fuerte no te pasó. What do you think? Bro, Like a de headache. horrible. Horrible, horrible. No tenía dolor de cabeza. Bro, tenía todo hinchado. Pero no tenía dolor de cabeza, sí, porque los ojos se te ven. Así Ok. se siente tranquilo. Ahora, Muy mal, sí. lo- Feel like that. la siguiente pregunta entonces sería, cuando el aire entra a los senos paranasales, al final de la clase tú vas a entender lo que te pasó. No quiero hacer un spoiler para que tú sepas y me digas qué fue lo que pasó. Entonces, al final la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que pasa dentro de los senos maxilares? Que el aire se calienta, se humedece y se filtra, porque no tenemos una planta de tratamiento de adentro. ¿Qué es lo que pasa? Que el seno maxilar está recubierto por una membrana, por una mucosa, por un epitelio que se llama epitelio respiratorio. Aquí nos salimos un poco de anatomía y empezamos a hablar de histología. Si yo me paro frente al espejo y me miro la parte de adentro de mi nariz, ¿qué yo voy a ver? Un epitelio rosado, ¿verdad que sí? Muy parecido a la encía, igualito a la encía en color. O sea, clínicamente, visualmente se parece a la encía, pero histológicamente muy diferente. ¿Por qué? Porque es un epitelio respiratorio. Y ese mismo epitelio que recubre la parte de adentro de mi nariz, también recubre y tapiza los senos paranasales por dentro. Entonces, ese epitelio que yo estoy viendo en mi nariz es un epitelio respiratorio, que es esto que está aquí, que es una membrana pseudoestratificada, ciliada y mucosecretora. ¿Qué quiere decir eso? Si fuera, ustedes se acuerdan de histología, que hay epitelios o hay tejidos que son planos, ¿verdad? Que nada más tienen una célula al lado de otra. Y hay otros que son estratificados que cuando tienen varias capas. Okay. La mucosa de la nariz no puede ser plana, no puede tener solamente una capa de células. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de yo entrarme el dedito ahí, se rompiera y pasaría a botar sangre. O sea que tiene que tener cierta rigidez. Pero tampoco puede ser estratificada, pues entonces sería demasiado fibrosa. Y tanto la nariz es flexible como el camino de los pulmones tiene que tener la capacidad de expandirse y cerrarse. Entonces es pseudoestratificada, que quiere decir que es una sola capa de células, pero con diferentes tamaños y diferentes posiciones una al lado de otra. ¿Okay? Lo otro es que es ciliada. Aquí estaría el hueso tapizado por el epitelio, y esos pelitos que ustedes ven ahí son unos cilios que se van a mover, y van a mover el sucio y van a mover todo dentro de los senos paranasales. Y lo otro es que el mucosecretor, quiere decir que esto que ustedes ven aquí es una glándula que produce moco. Moco. ¿Ok? Parecido a la encía, histológicamente, no. Con ciertas cosas. Por ejemplo, en una encía, ¿qué produciría la glándula que está aquí? Saliva. Pero aquí produce moco. Por eso, los senos paranasales por dentro siempre están húmedos, porque están llenos de moco. Pero no solamente los senos paranasales, la nariz también, como tiene el mismo epitelio, la nariz también está llena de moco. A veces hay más y hay veces hay menos. Entonces, ese moco tiene mucha función. Número uno es lo que humedece el aire. Número dos, todo el mundo sabe que el moco es pegajoso. Esas bacterias y esas partículas pequeñas se quedan pegadas de ese moco para que entonces esos cilios muevan ese moco y puedan sacarlo del seno maxilar o de los senos paranasales, ¿ok? Y el seno maxilar o los senos paranasales son tan vascularizados, hay tanta sangre corriendo por ellos que genera calor. Por eso es que la temperatura de los senos paranasales es la temperatura que requieren los pulmones para recibir el aire, que son aproximadamente 36, 37 grados Celsius. Entonces, si vemos aquí un corte, ¿cómo se llama ese corte?
coronal, puede ser sagital, axial, coronal. En ese corte coronal vamos a ver qué identificamos. Esos son los ojos, ¿verdad que sí? Esos son los senos frontales. Ese es el septum o tabique nasal. ¿Quién compone el septum o tabique nasal? El gómer y el ¿eh? El gómer es latín. Entonces, tenemos aquí tabique nasal, ojos, senos frontales, tabique nasal. Aquí tenemos cornete medio, ¿verdad que sí? Cornete inferior, senos maxilares. Entonces, cornete inferior y aquí se llama meato inferior. Cornete medio y aquí se llama meato medio. Adivinen qué hay en el meato medio. La entrada al seno frontal, la entrada al seno maxilar. Fíjense que todos esos huesos están tapizados como si fuera una alfombra por un tejido blando, por una mucosa, como si fuera la encía que tapiza el hueso. Pero en este caso, el epitelio respiratorio. Cuando el aire entra y las partículas se quedan pegadas de esa pared porque está llena de moco, entonces los cilios, los pelitos, van a mover ese moco contaminado todos los días, lo van a llevar hacia la nariz, principalmente en la noche, que uno está en posición supina, o sea que está acostado, tira ese moco sucio hacia la nariz, de la nariz se va hacia la nasofaringe, orofaringe, cae en el estómago y toda esa bacteria entonces se muere. Y así se limpian los senos paranasales todos los días. O sea que literalmente nosotros todos los días nos comemos los mocos. Para que da asco hacer algunas cosas, sepa que usted toda la noche se toma toda esa cantidad de moco con bacterias. ¿Okay? Ahora, para que eso pase, para que yo pueda sacar ese moco lleno de bacterias de aquí, tiene que caber por aquí el moco, tiene que salir por ahí o salir por aquí, ¿verdad que sí? Pero a veces esa membrana o esa mucosa o ese epitelio se inflama, como pasó ahí, miren. Ahí se inflamó y vamos a suponer que se inflamó y tapó esa salida. Entonces ese moco húmedo, calientico y lleno de bacterias no puede salir y se queda aquí, ¿verdad que sí? Y comienza a inflamar ese epitelio, pero se sigue acumulando el moco. Miren aquí, ahora se llena eso de moco y se inflama más la mucosa. ¿Por qué? Porque ese moco está lleno de bacterias, es húmedo, es caliente, es oscuro y eso es lo que más le gusta a la bacteria para multiplicarse. Entonces, tenemos que el moco se sigue produciendo y se llena eso de moco. Es tanto que ya no cabe más y como ya no cabe más, pero sigue produciendo, entonces esa expansión o esa presión comienza a darle dolor al paciente aquí o aquí. O aquí, donde sea que esté esa inflamación. Y esa inflamación que no deja limpiar los senos paranasales es lo que conocemos como sinusitis aguda. Ya oye que hay mucha gente que dice, yo sufro de sinusitis, no tienen idea de lo que está diciendo. Yo estoy tupido, sufro de sinusitis. La sinusitis no te tupe, porque el problema está aquí adentro. ¿Ok? Se inflaman los senos paranasales, se inflama la membrana de los senos paranasales, se llena de moco, inclusive llega un momento que ese moco comienza a endurecerse ahí adentro. ¿Por qué? No tiene cómo salir, se pone viejo y entonces se pone duro ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ahora sí es difícil sacarlo porque es duro y no cabe por ahí. Ay, padre. Ahí sí se complicó la Doctor, y el moco que llega a la fosa. Pero si nos tragamos un moco en la noche, así que tenemos moco aquí en los huesos. Ese moco. Hoy tú deberías estar parado. Deberías estar parado. Y además aquí esa membrana produce también, en menor cantidad, pero también produce moco. Por eso es que cuando tú estás en un sitio que hay mucha partícula, tú empiezas de una vez a moquear. ¿Por qué? Porque quieres sacar toda esa partícula y que no lleguen a los pulmones. Eso es un método de defensa, un método de respuesta a un estímulo. Entonces, esa sinusitis aguda, vamos a ver, nosotros no somos otorrinos y no vamos a tratar, o sea, no vamos a curar sinusitis, pero por lógica,
ya podemos ir viendo cómo uno maneja a un paciente con sinusitis. Por ejemplo, un paciente con sinusitis, lo primero que yo tengo que hacer es permeabilizar ese hueco para que todo ese moco salga, ¿verdad que sí? ¿Cómo nosotros permeabilizamos ese hueco? Con antiinflamatorios. Pero los antiinflamatorios más eficientes en esos casos son los esteroidales. Los antiinflamatorios esteroidales son eficientes para eso. El problema es que acuérdense que los antiinflamatorios esteroidales tienen muchos efectos secundarios no deseados. Por lo tanto, nos vamos a limitar a usar antiinflamatorios esteroidales tópicos. O sea, que se queden ahí. ¿Cómo vamos a usar eso? Un spraycito de, por ejemplo, una mometasona. Uno hace eso. Se echa el spray, inhala. ¿Qué va a pasar cuando yo trato de inhalar ese spray? Que el spray va a querer hacer lo que hace el aire. Entrar por la nariz y meterse al seno maxilar o al seno frontal. Pero como no puede porque se queda estancado aquí, ¿qué hace? Se deposita ahí y comienza a hacer su acción antiinflamatoria. ¿Cuáles son esos sprays antiinflamatorios esteroidales? La mometasona, hay muchos nombres comerciales como por ejemplo Nasonex, Metaspray, Moment, muchísimos nombres comerciales. Hay uno que es budesonide, que también es muy bueno para esas cosas. Pero también hay algo interesante que hacían las abuelas de nosotros, agüita con sal. ¿Qué hace el agua con sal? Entonces ya miren, ya vimos anatomía, ya vimos histología, ya vimos fisiología, ahora vamos a ver bioquímica. Cuando usted está en el primer semestre, segundo semestre de física, bioquímica. Cuando usted pone un medio con agua con mucha sal y agua con poca sal, ¿qué va a pasar? La que tiene mucha sal le va a robar agua a la otra para equilibrar, hay un equilibrio osmótico, ¿verdad que sí? Si yo hago hago esto con agua que tiene mucha sal, esta inflamación que está llena de agua, lo que va a hacer es que le va a robar agua y la va a poner más delgadita. O sea que momentáneamente también hace un proceso de desinflamación. Por eso es que cuando una gente tiene la vejiga inflamada, uno le dice que haga un juguito de agua tibia con sal. ¿Cura el problema? No, pero desinflama. Ejemplo, el que tiene pericoronitis, ¿sabe lo que es pericoronitis? El que tiene pericoronitis y hace un juguito de agua tibia con sal, ¿se le quita la pericoronitis? No, la bacteria, la inflamación y la infección está ahí. Pero como la carnita está más reducida, el diente de arriba no la muerde y la pasa un poquito mejor. Lo que pasa es que los pacientes no quieren ir a un médico que le indique agua con sal. Por eso también, además de eso, le indica que es antiinflamatorio, que sí, que lo otro, porque van a entender que uno curandero en un médico. Pero bueno, hay cosas que tienen mucho sentido. Entonces, agüita con sal aquí, esteroide aquí, todo eso desinflama la membrana. Y entonces, ¿cuál es la solución real del problema? Sacar ese moco de ahí. ¿Cómo se saca ese moco de ahí? Sacándolo, sacudiéndose la nariz. ¿Qué otra cosa desinflama y ayuda a mejorar los procesos? El calor. Así mismo, exactamente. Cuando tú metes la cabeza en un agua con un agua caliente y te da ese vapor, ¿qué hace? El vapor desinflama, pero no solamente el vapor desinflama, que el vapor va a resplandecer eso que está ahí adentro y va a facilitar su salida. Bien. A mí me ha pasado en varias ocasiones que cuando estoy con mascarilla, ¿verdad? Y tengo como calor, de repente empiezo, pero es agua pura. No es moco, o sea, es agua. Hay moco, pero literalmente que me corta, que me tengo que quitar la mascarilla. Eso es producto de que de la mascarilla. Por lo mismo, Una desinflamación del membrana y sale lo que te da. No es malo, es incómodo, pero no es malo. Para tu salud. Entonces, otra cosa, ¿por qué se inflamó esa membrana? Lo primero, por eso que debimos haber empezado, ¿no? ¿Por qué se inflamó esa membrana? Esa membrana se puede inflamar por varias razones. Número uno, por una infección bacteriana. Número dos, por una infección viral. Cuando yo tengo un virus, se me inflama la mucosa del seno, se me pueden inflamar la mucosa de los senos paranasales. Y por medios que no son de infección, ni viral ni bacteriana, sino por medios de alergia. Cuando uno tiene alergia,
Lo primero que se inflaman son las mucosas. Comenzamos por aquí, después sigue los ojos, la nariz, la boca, y por ahí sigue la misma. Todo este epitelio respiratorio sigue por la tráquea, y si se inflama en la tráquea, ¿qué va a pasar entonces? Se cierra y entonces ahí tenemos una emergencia. Pero cuando hay un proceso de alergia, generalmente todas las membranas se empiezan a inflamar. Por eso hay que tomar antialérgicos de una vez y procurar que no sigan hacia la tráquea, vías aéreas medias o inferiores. Por eso, no está de más hacer un hemograma al paciente. El hemograma me va a decir quizá cuál sea la razón de esa sinusitis. ¿Cómo yo sé si es una sinusitis por un virus? ¿Quién aumenta en los virus? Los linfocitos. Si yo tengo un virus y yo me hago un hemograma, mi linfocito va a estar alto. ¿Qué le doy a un paciente con un virus? Nada. Agua y acetaminofén por la fiebre si tiene. Agua, acetaminofén si tiene fiebre, agüita con sal, o sea, agua con electrolito, no agua sola. No, ¿y para qué? El cuerpo tiene la capacidad de lidiar con eso. Si mi linfocito también, y los eosinófilos están altos, entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Alergia. Sí, pero para eso te dan alergia. ¿Por qué no les he hablado de los neutrófilos? Porque el neutrófilo es bacteriano. Los neutrófilos generalmente van a tener una sinusitis. No porque esa sea la razón de que causó, sino porque independientemente sea viral o sea alérgica, termina siendo una infección bacteriana. Entonces, ¿eso quiere decir que cuando hay sinusitis hay que dar antibióticos? No. Claro que sí, porque ya tenemos una infección bacteriana. ¿Qué antibióticos damos en la sinusitis? Pues damos amoxicilina, clavulánico, clindamicina. Acitamicina no. La medicina es de muy bajo espectro para eso. Podemos dar amoxicilina clavulánico, pero el que más utilizamos es moxifloxacina, levofloxacina, etc. Y se usa por un tiempo prolongado, porque eso no se quita o no sana de un día para otro. Estamos hablando que si damos amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, hablamos de 14 a 21 días. Igual que la clindamicina. Si es, por ejemplo, la moxifloxacina, que es un antibiótico muy específico para esto, hablamos de 10 días. ¿Okay? Y a medida que va pasando el tiempo, todo ese moco va saliendo, como dice su compañera, como agua. Y lo peor de todo es que cuando ese moco está así y uno consigue sacarlo, es mejor que no tenga nadie cerca. Porque eso dura un tiempo guardado ahí y ya ustedes saben a qué vuelta. ¿Qué más ustedes ven o entienden? Fíjense que a veces la ciencia de la salud tiene su lógica. ¿Qué más ustedes entienden que podemos hacer para mejorar un paciente con sinusitis? Acuérdense que tiene dolor. ¿Por qué? Porque los senos paranasales están llenos, están inflamados y se sigue produciendo moco y da presión. No. Podemos dar medicamentos que disminuyan la producción de moco o que en su defecto lo hagan más fluido. Esos medicamentos se llaman mucolíticos. Y esos mucolíticos, hay uno muy famoso que se usó mucho en la pandemia que se llama Fluimucil. El Fluimucil no es más que N-acetilcisteína, NAC, que lo que hace es que fluidifique el moco, disminuye un poco su producción y sale más fácil. ¿Okay? Y obviamente antiinflamatorio, analgésico para el dolor. Entonces, cuando el ostium, que es como se llama esa salida, acuérdense que esa salida de ahí, o esa entrada de aire por donde va a venir todo ese moco, tiene un nombre, ese es el ostium del seno maxilar. Este es el ostium del seno frontal. Cuando el ostium se cierra por una inflamación, es una sinusitis aguda. Pero cuando el ostium se cierra por un defecto anatómico, por ejemplo, un cornete muy grande, un desvío de septum, o simplemente nació el paciente sin el ostium,
Entonces ya ahí es una sinusitis crónica y su única solución, ¿cuál sería? Operar. ¿Para qué? Para restablecer el funcionamiento anatómico. Si no tiene hueco, se le hace un hueco. ¿Cuál era el ostium? La entrada. Ah, Si no tiene el ostium, se le hace el ostium. Si tiene el cornete muy grande, se le disminuye el tamaño del cornete. Si tiene un desvío de septum, se rectifica el septum. ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces ya es una sinusitis crónica. Definición, anoten que para fines de examen esto es lo que va. Todo se resume en esto. La inflamación de la sinusitis es inflamación de la mucosa de los senos paranasales causada por infección de bacterias o virus o por medios no infecciosos como la alergia. Entre los signos clínicos, las manifestaciones incluyen congestión de los senos paranasales, presión, dolor facial, cefalea. ¿Dónde duele la sinusitis? Depende. Si es de seno maxilares, aquí. Si es de seno frontales, aquí. Si es de senos etmoidales o esfenoidales, duele aquí, entre los ojos. ¿lo puedo poner de nuevo? Claro. Hay una sinusitis que llamamos sinusitis de origen odontológico o de origen odontogénico. Yo les dije al principio de la clase que ese seno maxilar está íntimamente relacionado con premolares y molares. Imagínense que este molar de acá tenga una caries penetrante, una caries grande. ¿Qué es lo primero que va a pasar con esa caries? Toque la pulpa. Dolor, inflamación. ¿Qué viene después? Necrosis. Necrosis, se pudre, las bacterias siguen por este camino, llegan al ápice y hacen una bolita aquí arriba para colonizarse, ¿verdad que sí? Que es un proceso preapical. Siguen tomando espacio hasta que llegan a la cortical del seno maxilar, siguen tomando espacio, tocan la membrana que tapiza el seno maxilar, siguen colonizando y esa membrana, ¿qué le pasa? Se infecta. Y al infectarse esa membrana, se inflama completamente, cierra el ostium, como le enseñé ahorita, se llena eso de moco y entonces vuelve una bola de nieve. Y ahí tenemos una sinusitis en ese seno maxilar causada por ¿quién? Por esa caries. ¿Entendieron? Bien. En el caso que me tocó de la cirugía, la raíz palatina estaba literalmente No hemos llegado a comunicación, espérate, no me saquen. Vamos a llegar ahí, acuérdamelo ahorita. Si nos ponemos a mezclar cosas, después no entendemos. Esa es una sinusitis de origen odontológico. Una caries penetrante o un problema inclusive periodontal puede infectar una pieza, un diente, puede llegar a tener contacto con la membrana del seno maxilar, inflamarse la membrana del seno maxilar y causar esa sinusitis de origen odontológico. Otra sinusitis que nosotros vamos a ver como dentista, bueno, miren aquí un ejemplo de una sinusitis de origen odontológico. Miren qué bonita es. ¿El diente tiene caries? No, pero miren aquí. Miren ese espacio que hay aquí. Por ahí se cuelan las bacterias. Llegan aquí, hacen un proceso preapical. Miren aquí como ya hay un contacto de todas esas bacterias con la membrana del seno maxilar y miren cómo hace la membrana. Y comienza a inflamarse. Eso ahí es una sinusitis de origen odontológico, pero todavía está localizada. Eso sigue expandiendo. Si usted va a ver que puede llegar un momento donde ese seno maxilar esté completamente de ese color, ocupado. Ok, bien. Perdón, yo sé que preguntas un poco si nosotros vemos que en esa imagen está en contacto con la membrana. ¿Existen casos donde se perfora la membrana? ¿Eso puede pasar? Sí. Bueno, o sea, que tú tengas un diente perforando la membrana. No creo. Un trauma, No creo, imagino. porque, por ejemplo, aquí la membrana en vez de perforarse, ella se engrosa y se aleja de aquí para no perforarse. Lo que tú puedes decir es perforar tú la membrana, ya sea con un implante, empujando el diente para adentro, sí, pero que la membrana se perfore sola así, no creo que llegue a hacer ese caso. Pero fíjense cómo la contaminación aquí, de esta parte de acá, o sea, una enfermedad periodontal en esta pieza, en este diente, hace una sinusitis de origen odontológico.
¿Qué pasa si extraemos esa pieza y no tenemos cuidado? ¿Qué pasa si extraemos esa pieza? ¿Qué puede pasar aquí? Que tengamos una comunicación entre la boca y el seno maxilar. Miren aquí. ¿Ven acá esa raíz cómo está? No se ve muy clara, no sé por qué. Pero esa raíz, ¿ustedes creen que está dentro del seno maxilar? Acuérdense que tenemos siempre aquí una cortical. Puede ser gruesa, puede ser fina. Tenemos una cortical. La cortical alveolar, que es la cortical del diente, miren aquí, ¿la ven? Cortical alveolar siempre va a acompañar eso aquí. Y a eso lo va a tapizar una membrana. O sea, es imposible que un diente usted qué sé yo, usted corta la cabeza y mira, es imposible que usted vea la raíz del diente hacia dentro del seno maxilar. Siempre va a estar cubierta por lo menos de una cortical alveolar de 1 milímetro y con una membrana que la va a cubrir. Ah, que cuando moví el diente mucho, perforé, sí. Ah, que cuando metí la cureta perforé, también. Pero no fue que el diente vino con la raíz adentro. No fue que usted sacó el diente perfecto y la comunicación estaba hecha. No. Siempre hay una cortical y siempre hay una Cuando membrana. radiológicamente vemos una raíz que la posición se encuentra, o sea, bien hacia el seno, no es que esté dentro del seno, sino que está cubierto por una membrana. Algo la recubre. Algo. Te voy a decir el mejor ejemplo. A ese diente, a esa raíz tiene que entrar una arteria, una vena y un nervio. No va a venir por aquí. Viene por la cortical, viene por la membrana y atrae. Lo que sí puede ser que sea muy delgadita. Muy delgadita. Y vuelvo y te digo, lo que más rompe una cosa de esa es cuando tú tienes el diente así. Aquí lo que tiene cortical y tú le haces los movimientos y hiciste esto. Sacaste el diente, sacaste el diente, pero hiciste el hoyo aquí. Que es lo que generalmente pasa. O la cortical es demasiado finita, la membrana está infectada. ¿Qué pasa con una encía? Tengo visto muchos pacientes del periodontal, pero ¿qué pasa cuando una encía está inflamada? Se pone blandita, sangrante, y cuando tú quieres agarrarla para dar un punto y tú aprietas el punto, se desgarra. Una membrana de un seno maxilar que esté infectada le pasa exactamente lo mismo. Entonces, si tú tienes una cortical alveolar muy finita, que no está engrosada, que es delgadita, y una membrana que está infectada, cualquier movimiento de ese diente te lo rompe y se hace una comunicación. Otra cosa es, como dije, la sinusitis que causa la comunicación bucosinusal. ¿Por qué se causa la comunicación bucosinusal? Por una pieza, un diente, una iatrogenia, un trauma, etcétera, que comunica la boca con la nariz, literalmente. Entonces, cuando yo saco un diente, y mucha gente pregunta, doctor, ¿y por qué eso no se cierra solo? Si yo saco un diente y no hay comunicación, saqué un diente, ¿qué va a pasar en ese alveolo? Se llena de sangre, ¿verdad que sí? Y esa sangre con el tiempo, ¿qué va a causar? Que se forme hueso. ¿Por qué en la comunicación bucosinusal no pasa eso? Saca el diente, se llena esto de hueso, ¿verdad que sí? Pero cuando el paciente respire y el aire entra al seno maxilar, va a tumbar el coágulo. Vuelve y se forma en coágulo, quiere formarse hueso, pero cuando el paciente respira, tumba el coágulo. Entonces nunca se mantiene el coágulo ahí. Por lo tanto, se va a crear una comunicación que después va a pasar a ser fístula, porque ya va a ser una comunicación permanente. Por eso es que cuando uno hace una esterodoncia y hace la maniobra de Valsalva, ¿qué es lo que hay que hacer? Cerrar la comunicación. Ahora, si no me di cuenta que tenía comunicación porque no hice Valsalva, o vamos a suponer que no hubo comunicación, pero cuando hice Valsalva no sentí aire que saliera, pero porque lo que estaba tapando era solamente la membrana del seno maxilar, pero el paciente llegó a su casa y estornudó y se tapó la nariz, ¡achú! O por alguna razón rompió esa membranita y se le hizo una comunicación en su casa, y el paciente viene a los 7 días a cortarse los puntos, me dice, doctor, pero yo como que cuando bebo agua siento como que se me va para la nariz, o yo siento un escape de aire por la boca. ¿Podemos cerrar esa comunicación de una vez? No, porque ya todas las bacterias de la boca se metieron para adentro. Y si yo cierro esa comunicación con toda esa bacteria adentro, ¿qué voy a hacer? Alegría, una fiesta, para que siga multiplicándose, siga creciendo y vengan más problemas. Entonces, si el tiempo da hoy, le voy a explicar cuál es el tratamiento, y si no, la semana que viene
para manejar una comunicación bucosinusal que no es del momento. Obviamente, para ver los senos paranasales hay radiografías como esta radiografía de Water. Miren un seno maxilar cómo se ve normalmente. Miren un seno maxilar cuando tiene sinusitis. ¿Okay? Ya, arriba también. Es aquí un poquito esta otra radiografía se llama Caldwell, radiografía de Caldwell. Miren un seno maxilar bien sano, miren un seno maxilar enfermo. ¿Okay? Y obviamente la tomografía computarizada, donde vamos a ver si hay pequeñas inflamaciones en puntos específicos, si hay un seno maxilar que esté ocupado completamente, etc. El seno maxilar, cavidad neumática de forma piramidal, la base hacia la cavidad nasal y vértice hacia el hueso cigomático, paredes delgadas. La membrana, cuando ustedes vayan a congresos y vayan a escuchar gente hablar de implante, de esas cosas, le van a llamar membrana de Schneider. Al epitelio del seno maxilar, a la mucosa, a la membrana del seno maxilar, le van a llamar membrana de Schneider. Ahí hay un error, perdón. ¿Desemboca en la cavidad nasal a través del antro? No, es del ostium antral. O sea que si le van a hacer foto a eso, cambien eso de ese antro y pongan ostium. Ostium antral. Ostium solamente. El seno maxilar tiene unos límites superiores. ¿Cuál es el techo del seno maxilar? El piso de la órbita. El límite inferior, raíces de molares y premolares. El límite medial, cavidad nasal. Límite lateral, la mejilla y tejido subcutáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que si está muy enfermo el seno maxilar, puede hacer una fístula. ¿Para dónde va a ser la fístula? Hacia la pared más delgada. O sea que si fistuliza hacia arriba, ¿por dónde va a salir la pus? Por el ojo. Si fistuliza hacia abajo, puede salir por el fondo de surco vestibular, puede salir por palatino. Si se va hacia la pared posterior, va a salir hacia la región pterigo-palatina. Si se va hacia medial, pues va a supurar por la nariz, etc. Esto es muy interesante. Y más, ¿cuándo ustedes cogen ortodoncia? Ya, el semestre que viene. El que viene. Ortodoncia. El que viene o el de arriba. Pues miren, esto es bien interesante para que entiendan mucho cuando le hablen de ortodoncia a esos pacientes que son respiradores bucales. Oigan qué interesante. El seno más principalmente el aspecto facial de estos pacientes. Eso es un corte, dijimos ahorita que es. Cuando el niño nace, cuando el niño está dentro de la barriga de su mamá, ¿necesita senos paranasales? ¿Por qué no? Porque los senos paranasales, ¿para qué sirven? Para calentar o humedecer el aire. ¿El niño dentro de la barriga respira por la nariz? Recibe todo el oxígeno por el cordón umbilical. Desde que el niño, o sea que el niño en el vientre no tiene senos paranasales. Porque acuérdense que esto es estímulo y después. Ahora, desde que el niño nace y hace así por primera vez, ya empieza a crear la necesidad de unos senos paranasales. Los pulmones son chiquiticos, la respiración es corta y comienza a formar pequeños senos paranasales. Miren, por ejemplo, el desarrollo del seno maxilar. Ya dimos anatomía, ya dimos fisiología, ya dimos histología, ya dimos radiología, ahora vamos a desarrollo y crecimiento. Miren cómo crece el seno maxilar. Un niño pequeñito tiene un seno maxilar pequeñito. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita calentar de aire. Pero a medida que va respirando por la nariz y cada vez necesita más y más y más, el seno maxilar va creciendo hasta que tiene un tamaño adecuado que generalmente coincide con las raíces de los premolares y molares. ¿Qué pasa con los pacientes que no respiran por la nariz, que siempre respiran por la boca? No se desarrollan los senos paranasales. Por lo tanto, los pacientes respiradores bucales tienen una cara muy característica. Los pacientes respiradores bucales generalmente tienen el tercio medio plano. Los ojos caídos. ¿Por qué? ¿Por qué los ojos caídos? Porque el techo del seno maxilar es el piso de la órbita. Si no hay seno maxilar, el piso de la órbita desciende. Entonces, tercio medio plano, ojos caídos y un poquito juntos. ¿Por qué juntos? No se desarrolla seno etmoidal ni seno esfenoidal. Y la frente plana y un poquito amplia. ¿Por qué no se desarrolla el seno frontal? Y esa es la cara de Drupi. Ustedes no conocen a Drupi.
Yo creo que son unos muñequitos de cuando era muchacho, que no tienen idea de quién es. Pero busquen a Droopy, D-R-O-O-P-Y, Droopy. Eso es un perrito que tiene la cara, y así era que le llamábamos a la gente que tenía la cara, característica de respiradores bucales, así. Doctor, ¿y por qué? Y generalmente tiene la boca abierta. ¿Por qué tiene la boca abierta? Para respirar. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no se tiene la mandíbula Yo creo que no es que tiene la mandíbula alcanzadora, pero cuando tú abres la boca, la mandíbula hace así y se pone un poquito. y se le ve como... Se ve, pero no es que la tiene. Si cierra la boca, proyecta. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué esos pacientes respiran por la boca y no por la nariz? Puede estar incluido. Lo primero, vamos a ver. Lo primero es, esos pacientes respiradores bucales, ¿cuáles serían sus principales problemas? No, o sea, ¿qué tienen? O sea, ¿qué le trae esa respiración bucal? Primero, mucha neumonía, mucha enfermedad pulmonar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no calientan el aire, no se lo filtran, no esto, no lo otro. Está ahí atrás de la computadora. Ok. Estamos despiertos. Ustedes cojan aire. El aire tiene que entrar suave, ¿verdad que sí? Si hay que hacer esfuerzo para respirar, estamos despiertos, lo podemos hacer, ¿verdad que sí? El aire entra por aquí. Lo primero que se va a encontrar es con la primera resistencia que tiene que vencer el aire, entra por dos hoyitos chiquititos, que son la nariz. Pero hay gente que y se la quieren poner más chiquita. Y ya eso comienza a ser un problema, porque la narina tiene que dejar pasar el aire suave. Pero después que el aire pasa por la narina, tiene que venir por aquí y tiene que vencer a esas dos montañas. ¿Qué pasa si esos cornetes son demasiado grandes? Ya se convierte en un obstáculo para el aire. No es que tú vas a dejar de respirar, pero te la pone un chin más difícil. El aire entra a los senos paranasales, sale, ¿para dónde va ahora? Para los pulmones, ¿verdad? Viene para acá. ¿Qué hay aquí atrás? La nasofaringe. En la nasofaringe hay unas glándulas acá que se llaman glándulas adenoides. Cuando esas glándulas adenoides son demasiado grandes, si ese espacio es pequeño y las glándulas adenoides son muy grandes, te dejan un espacito chiquitico para el aire pasar. Y ya eso también se convierte en un obstáculo. Pero el aire sigue para abajo. ¿Y quién sigue ahora? El paladar blando. Y después sigue ¿quién? La lengua. Y después sigue ¿quién? Las amígdalas. O sea, el aire tiene que pasar por todo ese laberinto para ir a los pulmones, pero tiene que pasar suave. ¿Por qué? Porque si una de esas cosas está en grande o tiene una forma que no le permite al aire pasar muy suave, cuando estemos despiertos no hay problema, yo respiro bien. Pero cuando yo me acuesto a dormir, comienzo cada vez a entrar en un sueño más profundo, tengo menos fuerza para respirar. Y esa nariz tiene que, cuando tú caes en el sueño profundo, que es en el sueño que de verdad tú descansas y te recuperas y todo eso, tú tumbas los breakers y el cuerpo solamente deja la posibilidad de hacer los movimientos que son fáciles. Si tú respiras fácil, tú vas a respirar la noche entera. Pero si algo de eso te la pone difícil, adivinen qué va a hacer. Los músculos no tienen la capacidad. Y esos son los pacientes que comienzan a roncar. De repente dejan de roncar. ¿Por qué dejan de roncar? Porque el aire no está pasando muy fácil, cayó en un sueño muy profundo, está demasiado relajado, deja de roncar, no, deja de respirar. 30, 40, 50 segundos que el cerebro no recibe oxígeno, le dice, hey, necesito oxígeno, entonces el paciente se despierta buscando aire. ¿Qué le pasa a ese paciente que nunca llega a ese sueño profundo? Que no descansa. Entonces, como no descansa, adivinen qué le pasa a ese paciente. Desde que se sienta aquí le da sueño. Se queda dormido en todas partes. Por ejemplo, los que manejan camiones en Estados Unidos le hacen prueba de esto. Porque se quedarían dormidos manejando. Los pilotos de la Fuerza Aérea le hacen prueba de eso, porque si no se duermen. Viven de mal humor, no aprenden, bueno, no es que no aprenden, pero tienen que estudiar el doble que una persona que descansa.
descansa en la noche. Segundo, cuando tú estás así, con esa imposibilidad en la pandemia nosotros aprendimos mucho. Cuando ustedes están así, que están respirando poco, ¿qué le baja? La saturación. ¿Se acuerdan de la saturación? Lo que le mide el oxígeno. Le puede bajar a 80, 75. El cerebro, es más, el dedo meñique necesita oxígeno. Y si mi sangre tiene menos concentración de oxígeno, ¿qué hace el corazón? Para que le llegue una buena cantidad de oxígeno a todos lados. Manda más veces. Sangre con menos oxígeno, pero la manda más veces para compensar, ¿verdad que sí? ¿Y eso cómo se llama? Taquicardia nocturna. ¿Qué hace un corazón que late muchas veces? ¿Qué hace un bíceps cuando uno le da mucho a los brazos? Crece. Entonces ese corazón se pone grande, eso se llama cardiomegalia. Un corazón grande, un bíceps grande, cuando yo cargo puedo cargar 30 libras, pero si está más grande puedo cargar 100, ¿verdad que sí? Cuando un corazón hace así y es grande y tiene mucha fuerza, adivine qué va a hacer. La va a mandar con mucha más presión. O sea que vamos a tener una hipertensión nocturna. Y si tenemos taquicardia, hipertensión, adivinen los riesgos de que aumenta. De accidente cerebrovascular o de infarto miocardial. ¿Vieron todo eso por no respirar bien de noche? Eso se llama síndrome de apnea. Apnea quiere decir sin oxígeno. Síndrome de apnea obstructiva. ¿Por qué obstructiva? Porque lo que no me deja respirar son las obstrucciones que uno tiene. ¿Y por qué del sueño? Cuando yo estoy despierto yo respiro, aunque tenga que hacer fuerza, pero durmiendo, que me relajo, ya no hay fuerza. Entonces se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Una de las cosas y aquí vamos a entrar en odontología otra vez, me salió un chin, pero volvemos a odontología, pero está interesante, ¿verdad? Venimos aquí ahora, ¿cómo un dentista puede ayudar en el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Hay gente que no tiene obstrucción. Por ejemplo, yo soy el mejor ejemplo. Desde que yo aumento 5 libras, 6, 10 libras, Jenny no duerme porque yo ronco. Desde que yo rebajo esas 10 libras, no ronco más. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Hay personas que cuando duermen boca arriba, roncan. Y cuando duermen de lado, no. Hay personas, y eso va a depender de muchas cosas. Hay personas que cuando llegan borrachos, se relajan más y también roncan. ¿Cómo un dentista puede ayudar en eso? Lo primero es que si yo me acuesto, la gravedad ¿qué va a hacer? ¿La mandíbula para dónde va? ¿Para atrás? Por gravedad. Si yo tomo una impresión de los maxilares de la mandíbula y hago una plaquita que se enganche de arriba y que para engancharla y le engancho abajo y ella mantiene la mandíbula en una posición, yo me puedo acostar boca arriba y la mandíbula no se va a ir para atrás y voy a poder respirar mejor. Eso es una plaquita que se trabaja, que entonces manda a su laboratorio y te la hacen de lo más bien. No podemos protruir la mandíbula porque entonces jalamos mucho los ligamentos retrodiscales y entonces causamos problemas de disfunción de ATM. Pero por lo menos borde a borde, o por lo menos un poquito, o por lo menos que no se vaya hacia atrás, y ya con eso hay una gran diferencia. Igual, si lo que es grande son los cornetes, se hace una turbinectomía o una turbinoplastía. Si lo que es grande son las adenoides, se hace una adenoidectomía. Si lo que es grande es el velo del paladar, la úvula, ¿qué hacemos? Una úvulo-palato-faringoplastía, UPPP. Si lo que es grande es la lengua, se hace una glosoplastía. Si lo que es grande son las amígdalas, se hace una amigdalectomía. Todo tiene cura. Ahora, hay una rama de la medicina, específicamente de la otorrinolaringología, que es quien trata las enfermedades del sueño. ¿Okay? Pero existe, inclusive aquí en el país existe la Asociación Dominicana de Medicina del Sueño y tiene un capítulo que es la Asociación Dominicana de Odontología del Sueño. Es bien interesante. Preguntas, ahora sí, para volver a preguntar. Pregunta. Hay personas que ahora han adoptado ¿cómo se puede decir? Como un trend, básicamente, en donde ellos se aplican un tipo especial de tape en la boca para dormir, para evitar... No, eso es lo que busca, vocal, exactamente. Pero si tú no tienes permeabilidad en la nariz, tú te vas a volver una persona con apnea, porque si tú duermes profundo, respirando por la boca, es mejor
dormir profundo respirando por la boca que no dormir. Entonces no tiene sentido, dime. Doctor, pero nosotros vimos en odontopediatría una, no doctora, ¿cómo se llama? Terapeuta, que nos habló que hay ciertas terapias que no pueden Sí, claro. corregir esa. Mejorar. Mejorar. Sí, porque lo que pasa es que en los niños tú vas, Para el audio. ¿cómo se llama? Por ejemplo, un maxilar estrecho. Los niños que tienen un maxilar estrecho, ustedes saben que las mandíbulas, los maxilares son como la caja de zapatos. Yo se lo he dicho 70.000 veces, esa frase, para que no se lo olvide. La oclusión es como la caja de zapatos, lo de arriba va por fuera de abajo. Pero cuando es invertida, cuando el de arriba es estrecho y cae al revés, eso es reflejo, la nariz también es estrecha. Entonces, tú hacer una expansión del maxilar te abre la nariz. Y eso es una terapia que se hace en niños, en ortodoxia. Sí, hay cosas que pueden mejorar. Pero ahora, si la obstrucción es una adenoide o un cornete, ahí no hay mucha cosa que hacer. Ahí lo que hay que operar y ya. Dime. Las personas que duermen con un aparato. El CPAP, Continuous Positive Air Pressure. El CPAP lo que es un compresor. El de tirar aire para que el esfuerzo que tú tengas que hacer para inspirar sea menor. La misma máquina te mete el aire que hace la fuerza. Entonces ya eso te hace que tú duermes con un compresor al lado. Yo tengo un amigo que él sufre de esa condición y él anda con su compresor para ir para abajo. Porque sin eso no duerme. Ya lo han operado de todo y por alguna razón no sigue. Y eso, oigan, esto es una anécdota más. Cuando yo vine el año pasado, yo vine de Brasil y me trajo un motor de implante que prácticamente me lo regalaron. Compré 100 implantes y me regalaron un motor. Una cosa así, un teso especial que hacen ellos. Y yo me traje el motor de implante y me lo traje en el carro. Y cuando lo pasaron por la máquina, allá en Brasil, lo pasan por la máquina, yo me hago el loco, yo sabía que iba a decir, y me dicen, ¿qué es lo que te trae? ¿Un CPAP? Y yo, sí, un CPAP. Ah, ok, pase. Y seguía así. Porque el CPAP es un compresorcito que el paciente se pone una mascarilla y duerme con eso. Es incómodo, debe ser incomodísimo, ¿no? Y mal sonido, porque eso suena. Entonces, vamos a ver. ¿Quiénes le dan sensibilidad a los senos maxilares? Vamos a olvidar por el momento de los demás. A los senos maxilares le da sensibilidad esos nervios que ustedes ven ahí. Ese que está ahí, ¿cómo se llama? Alveolar superior posterior. ¿Okay? Y ese alveolar superior medio y alveolar superior anterior. Son los nervios que le dan, o las terminaciones nerviosas que le dan sensibilidad a la membrana del seno maxilar. ¿Okay? ¿A quién más le da sensibilidad a esos tres nervios? A los dientes. Por eso es que el que tiene sinusitis le duelen los dientes. ¿Ustedes no sabían que los pacientes que tienen sinusitis en los senos maxilares le duelen los dientes? Y van a venir pacientes con dolor en un diente, que usted va a hacer radiografía, no va a encontrar nada. Y tengan cuidado con eso, que ya yo he recibido dos pacientes con endodoncia en casi todos los premolares y molares, y el problema era sinusitis. Y como ustedes son tan buenos en anatomía, esas ramitas son terminales de quién? Bueno, pero antes de convertirse en trigémino, se juntan aquí. ¿Cuál es esa? El dedo. Esa es la rama maxilar y esa sí entonces es la rama del trigémino. Eso no lo contaron antes de la cirugía. Bueno, te hubiera caído bien la clase antes de esto. Pero la tuve bien. Aquí lo conté. Entonces, irrigación. ¿Quién le da sangre a los senos maxilares? Arteria alveolar superior anterior, arteria alveolar superior media y arteria alveolar superior posterior. Viene la arteria maxilar, pero es la que le da sangre ¿a quién? A los dientes superiores. Usted va a encontrar un diente que no tiene caries, un diente hermoso, precioso, blanquito, sin una caries, pero entonces tiene un proceso periapical. ¿Qué le pasó a ese diente? Vino por aquí, ¿cómo se llama esta arteria? Carótida externa, viene, dobla a la izquierda, arteria maxilar, viene aquí, entra al seno maxilar, el paciente tiene una sinusitis, como es, se contamina esa sangre con esa sinusitis y la lleva ¿para dónde? Para el diente.
pero no se queda en el diente. Adivinen para dónde sigue esa sangre cuando se devuelve. Al corazón. ¿Y cómo se llama esa condición? Endocarditis bacteriana, porque es por bacterias. Por eso es que la sangre recoge todas las bacterias que hay en los senos paranasales y en la boca. Arteria maxilar, donde se junta, y arteria carótida externa. ¿Okay? Esto es una imagen en vivo de cómo se ve un seno maxilar, un corte coronal. Miren la membrana, que delgadita es. Miren el hueso alveolar, cortical alveolar. Miren aquí, ¿qué es eso? Cornete inferior, meato inferior, cornete medio, meato medio. ¿Qué encontramos en meato medio? El ósculo. ¿Okay? Eso es un grado exceso. ¿Qué hora es? ¿Estamos muy cansados? ¿O cerramos con una? Vamos a terminar para allá, no deja nada. Vamos a terminar, vamos a terminar temprano. Ustedes pueden ir saliendo temprano también. Entonces, el problema o lo importante, una de las cosas, ya ustedes vieron muchas cosas interesantes que pueden pasar por los senos paranasales, pero aquí en la clínica lo que más tiene que tener pendiente es tratar de, obviamente, hay veces que no se puede evitar, pero saber manejar una comunicación bucosinusal. La comunicación bucosinusal es una condición patológica, no es normal, no está hecho el seno maxilar para comunicarse con la boca. Entonces, es una condición patológica que es una continuidad entre la cavidad bucal y el seno maxilar. Y para que eso se dé, tienen que perder tejidos blandos, que es la mucosa bucal y la mucosa sinusal, o sea, el epitelio bucal, el epitelio sinusal, y los tejidos duros, tienen que perderse diente, tienen que perderse hueso. ¿Okay? Ya eso. Ok, la etiología, ¿por qué se produce? Puede ser iatrogénica, ¿okay? Yo puedo hacer una exodoncia hermosa, bonita, pero entonces meter un instrumento. Yo puedo, que pasa mucho, tengan mucho cuidado con eso, el elevador, voy a sacar un diente superior y el elevador en vez de ponerlo así, lo pongo así, y en una hago mucha fuerza y se me mete al seno maxilar y hago una comunicación. O sea que una de las etiologías puede ser iatrogénica, traumática, un paciente se cae, se rompe, se fractura, un paciente le dan un tiro, un paciente le dan una arma blanca, un paciente le dan un batazo, puede hacerse una comunicación bucosinusal. A otra patología, el paciente tiene un quiste grandísimo, una fístula, abre una fístula y se produce una comunicación bucosinusal. Y obviamente las iatrogénicas son las producidas por acción del odontólogo. Por extracción convencional de dientes cercanos al seno maxilar, como molares superiores y segundo premolar. La causa puede ser accidentado traumático, extracción quirúrgica de dientes incluidos, principalmente caninos incluidos o terceros molares superiores incluidos pueden hacer una comunicación bucosinusal. Introducción de un diente hacia el seno maxilar por maniobras extremadamente duras y pasa con cierta frecuencia. Aquí, creo que el semestre pasado nos fuimos en blanco, no estoy seguro, pero casi todos los semestres meten un diente para el seno maxilar, una raíz. Le hacen fuerza. El otro día uno de los estudiantes que me dice, doctor, yo no sé dónde se fue la raíz. Desapareció. ¿Cómo desapareció? Yo estaba usando y de repente no la vi. Y ya ven que yo te voy a enseñar dónde está. Me cuenta el paciente, entra el eyector y uno mira y se ve en la raíz, por ejemplo, en ese caso era una raíz vestibular humoral y se ve el hoyito y desde por ahí se metió. Y por ahí cabe. Por el cupo. Entonces, ¿qué uno hace ahí? Bueno, es que es difícil meterlo por ahí. A veces uno que hace que cierra ahí y abre arriba. Un hueco un poco más grande para poder ver, para poder mirar. Pero vamos a llegar ahí. Cuando sacamos lesiones tumorales, ya sean benignas, malignas, lo que sea, colocación de implantes dentales, específicamente se aplican técnicas especiales para tratar de entrar al seno maxilar con injertos. Causas traumáticas,
heridas por arma de fuego, heridas por armas blancas, fracturas alveolo-dentarias, fracturas del tercio medio, fractura de maxilar, fractura de mandíbula, obviamente. Patologías asociadas, por ejemplo, pacientes que son fisurados del paladar, fisurado completo del labio y de nariz, ¿okay? Anomalías de desarrollo, enfermedades infecciosas, patologías quísticas, tumorales, enfermedades óseas. A veces el HIV comienza con el síndrome comienza con una deficiencia también en la formación de nuevo hueso. Y la topografía puede ser simple, compleja o asociada dependiendo de la localización y el tamaño. Normalmente en odontología vamos a ver muchas comunicaciones a nivel alveolar. A nivel palatino sería por el uso de drogas. Pudiera ser por trauma igual, pero también podemos tener comunicación con el paladar, con el vestibular, etc. Esto aquí es una comunicación bucosinusal. Un poquito grande, ¿verdad que sí? Esta aquí ya se produce en el paladar, Esa es una comunicación buco-nasal. Es casi lo mismo. Una comunicación importante, grandecita. Eso no entiendo pasar con los pacientes que hacen drogas. Sí, también. El ejemplo este que estaba aquí de la zona chiquita, se podría decir que sería el ejemplo, como dijo ustedes, que se fue para la casa y estornudó y después no se volvió a cicatrizar, intentar y luego volvió y no se quedó así. Yo tengo un paciente que, según él, tiene 2 años con una comunicación muy simple. No me parece, pero hubiera podrido. Pero bueno. Ok. Algunas cosas interesantes de las comunicaciones bucosinusales: alteraciones en la alimentación, reflujo, escape de líquidos, incluso de sólidos hacia la nariz, alteraciones fonéticas, el paciente va a tener voz nasal, alteraciones de ventilación sinusal como la sensación de escape de aire, supuración nasal cuando hay mucha infección, dolor continuo en la órbita. ¿Por qué en la órbita? Porque el piso de la órbita es el pecho del seno maxilar. Sabor de boca fétido por la supuración que drena a través de la ¿Qué comunicación. significa fétido? Podría. Epistaxis. ¿Saben lo que es epistaxis? Sangrado. Lo sangra. Pues va a sangrar de un solo lado. Va a sangrar de un solo lado, del lado que tiene la comunicación. Incapacidad para hinchar la mejilla o para soplar. Si yo soplo, no puedo hacer eso. Porque ¿para dónde se va el aire? Por la nariz. Cacosmia, ¿saben lo que es? Cacosmia es cambio en el olfato. Cambio en la sensación del olfato. Siente como la hierro. ¿Eh? Siente como la hierro. A hierro, ¿no? Signos físicos: la maniobra de Valsalva confirma la sospecha de comunicación bucosinusal. Pero antes de hacer Valsalva, y se lo dije el semestre pasado, miren y escuchen. Miren y escuchen. Si quieren, palpen. ¿Ok? Y después, si no estamos seguros, hacemos Valsalva. O si vamos a hacer Valsalva, no cierre completamente la nariz. Doctor, siempre va a ser iatrogéneo. ¿No? No siempre, ¿verdad? No necesariamente. Diagnóstico importante: una cuidadosa anamnesis, una exploración física y un examen radiográfico para evitarlo. Vamos al tratamiento. Para fines de examen, la base del tratamiento es una comunicación bucosinusal, siempre la misma: cerrar. Eliminar la patología que haya en el seno maxilar y cerrar quirúrgicamente aquellas lesiones que no cierren con tratamiento conservador. Métodos no quirúrgicos, métodos no cruentos, corresponde al uso de prótesis obturadoras y selladores de fibrina. Paciente que tiene una comunicación muy grande, a veces no se va a poder cerrar. ¿Qué hacemos? Poner una prótesis removible que tape el hoyo. Y él se va a tener que sacar eso, limpiar con mucha regularidad. Por ejemplo, miren, eso es una prótesis removible con un obturador. Gente que tiene que vivir con eso para el resto de su vida. Y también tenemos la curación por segunda intención o por primera intención cuando lo vemos en el primer momento. Mejor método: a veces llenamos el alveolo con un hemostático. Vamos a suponer que la comunicación es pequeñita. Uno pone una esponjita hemostática y el mismo coágulo se va a encargar de cerrarla. Pero les digo algo: personalmente yo no quiero tomar ese riesgo, porque lo que es pequeñito en una persona quizá puede dañarse. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer aquí, se hace la extracción,
se produce la comunicación, se mete una esponjita de colágeno y se da un puntico de sutura y se le va al paciente, se le dice que vaya a misa por una semana. Lo que generalmente uno hace son, dependiendo del tamaño de la perforación, algunas técnicas. Por ejemplo, miren esta técnica de colgajo vestibular. Si yo, por ejemplo, se hace una comunicación acá, obviamente, por más que yo jale este tejido, yo no voy a llegar acá aquí, ¿verdad que no? ¿Qué yo puedo hacer? Hacer una alveoloplastía, quitar estas cosas de aquí, para que ahora sí yo pueda cerrar. Y cierro. ¿Cómo se va a cerrar eso? Eso se va a cerrar con tejido blando. Esto de aquí va a cerrar alguna vez en la vida, en algún momento, o quizás nunca cierre esto de acá, pero por lo menos no va a tener comunicación porque va a estar cerrado por encía, por tejido blando. Esa es la más fácil. Generalmente, si usted no sabe mucho qué hacer, eso es lo que yo le recomiendo que haga. ¿Okay? Simplemente hacer una alveoloplastía, quitar tejido, de manera de que esto, por vestibular, llegue a palatino y le da un buen puntico de colchonero. Es una alveolectomía con sutura vestíbulo-palatina, una alveolectomía interceptal, o sea, del centro de la raíz, y un colgado vestibular de avance. Esta es otra cosa que podemos hacer un colgajito, o sea, levantar bien por palatino, levantar bien por vestibular y cerrar lo mejor que se puede. Y poner algo que proteja esa herida. Muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, hay que hacer unas liberatrices, hay que hacer un colgajo oblicuo para poder traccionar esto y que podamos llegar hasta el otro lado. ¿Okay? A veces uno hace el colgajo y hace inclusive una pequeña incisión en el periósteo para poder extendernos hasta aquí. ¿Ok? Uno de los principios que yo le dije aquella vez de los colgajos es que el colgajo descansa sobre huesos sanos, ¿verdad que sí? Lo ideal es que yo traccione todo para que mi sutura quede aquí y no aquí. ¿Entendieron? Yo tengo que lograr extender tanto el colgajo sin tensión y poder colocarlo aquí. Ahora, si yo suturo ese colgajo aquí y veo que está blanco, porque está duro, porque estoy jalándolo mucho, eso se va a abrir entre ellos. Entonces el colgajo tiene que llegar a donde yo lo quiero sin tensión. Otra idea que a veces nosotros tenemos es de hacer una incisión aquí para poder llevar esto más hacia acá, aunque se abra un poquito aquí, no importa que se abra. Eso eventualmente va a sanar, pero yo quiero que eso cierre. La técnica más usada en comunicación un poquito grande, y los cirujanos maxilofaciales ya un poquito más, no voy a decir viejo, pero de más experiencia, es el colgajo palatino. Uno hace lo que se llama una raqueta palatina, hace esto y esto lo rota y cierra la comunicación y queda así. Ese es uno de los que más me gusta cuando la comunicación es grande y vieja. ¿Ok? Que es, esto queda cruento, o sea, eso queda expuesto, no importa, en cuestión de 10 días eso va a cicatrizar y no hay problema, lo que yo quiero es que esto cierre perfectamente. Es un colgajo desplazado palatino. Por ejemplo, en el paciente que estaba aquí, de este lado del... Eso es lo que yo he hecho. Puede hacer esto. Al final de cuentas, la idea es cerrar. Hay que uno se pone creativo. La comunicación puede ser lateral también, no necesariamente tiene que ser aquí abajo. ¿Okay? Colgajos locales. A veces uno hace un colgajito alrededor de la comunicación. Por ejemplo, hace un colgajito aquí, un colgajito aquí. Y es así, ¡chua! Y cierra, haciendo eso. El riesgo es un poquito más alto, pero a veces uno lo combina. Cierra aquí y después le tira un colgajo por vestibular. Ese es un colgajo vestibular, igual que el palatino, pero por vestibular. Y deja eso expuesto. Uno se vuelve como un poco creativo. ¿Qué yo hago? Personalmente, ¿qué yo hago? Y si alguna vez alguno de ustedes hace una comunicación con sinusal en una tanda mía, yo hago esto. Yo me voy aquí. Yo hago esto. Hago una liberatriz. Levanto mi colgajo. Después que levanto mi colgajo, hago una punción aquí adentro y meto una pinza
y agarro la bolsa adiposa masticatoria, la bolita de Bichat. Saco la bolita de Bichat y la meto allá adentro. Entera. No entera, una parte. Pero no es que yo la saco y la meto. O sea, yo la halo y la entro aquí adentro, pero queda pediculada, queda agarrada allá adentro. Halo, la meto ahí adentro y después le suturo el colgajo arriba. ¿Para qué? Porque este colgajo puede romperse y puede abrirse. Si tiene algo allá adentro, va a ser más seguro. Entonces yo le halo un poquito la bolsita de grasa, la meto ahí y después le cierro el colgajo. Cierre de comunicación, como si usar con bolsa adiposa o bolsa de Bichat. Me gusta esa por su seguridad, no por más nada. Muy seguro, es muy difícil que vuelva a abrirse. En la cirugía que yo vi, lo que hicieron fue tomar del hueso maxilar y introducirlo al alveolo donde estaba la comunicación. Sí. Y después pusieron las esponjas más tarde. Literalmente raspamos el hueso. Pero ¿y ese hueso? Cuando el paciente haga así, ¿cuánto le va ese hueso? Adentro. Eso no es una buena idea. Pero bueno, si funciona, funciona. Como les dije, colgajos vesticulares es lo que más uno hace, pero tratando de entrar algo que evite que ese colgajo se rompa. Dime. Doctor, no entiendo cómo usted agarra la bolsa de Bichat por ahí por vesticulares. ¿Cómo? Ok, mira. Tú haces la incisión, levanta tu colgajo, por adentro del colgajo, o sea, aquí, tú metes el bisturí y metes una tijera, o sea, metes una pinza Y ahí tú la vas a y la va hacia arriba, la encontrar Claro. y tú la traes por aquí, la metes ahí. Pero si no quieres jalar la bolsa de Bichat, tú puedes hacer esto, lo que hablamos ahorita. Incisión, incisión, así, incisión, incisión, y le haces eso. Y arriba le tira el colgajo. Lo que pasa es que a mí me gusta la doble seguridad. Porque si nada más le tiro el colgajo y se me abre un puntico o se me separa un poquito, ya vuelve la comunicación. O sea, que usted hace la bolsa de Bichat, hace la segunda y hace la tercera. No, 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 primero. le meto la bolsa de Bichat y le tiro para arriba. Ah, bueno. Y yo tengo un paciente que me lo refirió un maxilo, cuando un maxilofacial le refiere a otro maxilofacial es porque la cosa es bien. Paciente que tenía 2 años, que le habían cerrado la comunicación como 5 veces y volviese a abrir. Y me mandan ese caso, como que, toma, para que te jodas. Y para colmo, el paciente abogado. Ay, ¿Qué yo hice con ese paciente? No lo hice en el consultorio, evidentemente, lo metí en un quirófano, lo dormí para poderme inspirar y tener todo el tiempo necesario. ¿Qué yo hice en ese caso? Yo hice 2 colgados. Uno por el palatino, el desplazado, la raqueta palatina, o sea, hice la incisión con la raqueta palatina, hice el colgajo por vestibular y le metí la bola de Bichat. Pero oigan cómo yo hice. Metí la bola de Bichat. Arriba de la bola de Bichat le puse el colgajo del paladar para entonces tirar el colgajo vestibular arriba. Pero obviamente, si le tiro el colgajo vestibular arriba, algo que tiene epitelio no se va a pegar. Entonces, después que yo metí la bola de Bichat, metí el colgajo del paladar, yo tuve que coger una fresita y desepitelizar, o sea, quitarle todo el epitelio a esto para entonces poderle suturar arriba. O sea, tenía 3 capas. Yo entiendo que no se vuelve a abrir porque nunca he vuelto a saber ese paciente. Y a veces lo dicen los gringos que no news, good news. Esto es doble cierre, o sea, se hace incisión, esa es incisión. Uno hace una incisión aquí y hace así, ¿no? Y después le tira eso arriba. La cuestión es cerrar bien. Ahora, la pregunta del millón. Bueno, miren aquí una comunicación lateral, que no es aquí, sino que se hizo por aquí. Lo mismo, uno cierra, puede poner una membrana, puede alar, puede cerrar aquí. Lo importante es cerrar y que no se mantenga la comunicación. Miren aquí también un colgado de vestibular. Uno no quiere dejar el hueso expuesto, pero uno elige el menor de los problemas. ¿Qué es peor? ¿Dejar la comunicación o dejar que el paciente eso le muera por 10 días?
Yo prefiero que el paciente se acuerde de mí 5 o 6 días, pero que no tenga una comunicación bucosinusal. Entonces, colgado desplazado, colgado del paladar. Yo prefiero del paladar que del vestibular. Prefiero del paladar que del vestibular. Más cómodo, menos riesgo de que se abra de nuevo, etc. Y miren qué dinámico da eso. Es interesante. Existe. Incisión, sutura. Cuando ya eso todo se junta, entonces tú agarras, corta aquí y corta aquí. Pero, ¿y el paciente cómo come? No fue que Eso se queda por unos días. Sí, claro. Y el paciente con eso colgado con la lengua. Yo no fui que decidí que se hiciera la comunicación. Y yo curo pacientes que se quieren sanar. Cuando yo le digo al paciente, a ti hay que hacerte esto, y empieza con que, pero ¿y no se puede hacer tal cosa? No. ¿Tú sabes qué? No. Porque los peores errores se cometen con las mejores intenciones. Cuando tú quieres complacer al paciente, cuando tú quieres al paciente hacerle algo porque para que no le duela mucho y espérate para que le vaya bien, entonces ahí tú metes la pata de todo el tamaño. ¿Por qué yo no atiendo a mis hijos? Porque lo voy a tratar con pena. Mis hijos, yo tengo uno que, gracias a Dios, medio bolsón y como que no le pasa muchas cosas, pero tengo uno que se ha partido como 70 veces, entonces yo no le doy punto. Yo llamo a un colega, ¿quién está de servicio? Fulano, ve que te va a llevar a la Jorge. Y cuando él está ahí, ¿por qué no le doy los puntos yo? Porque hay veces que hay que hacerle algo que molesta, que duela. Y cuando uno lo hace con pena, los puntos se abren, las muelas se rompen. Entonces, al paciente que cuando tú le cogiste pena al paciente, ya cometiste el primer error. Entonces, la cosa hay que hacerla como hay que hacerla. Obviamente, uno tiene que ser delicado, pero si usted tiene en algún momento que meterle un chin de presión, no quiera para que no siente el paciente, porque una muela que tú la puedes sacar en 10 minutos, diga por no hacerle presión, te coge 40, 50 minutos, ¿qué va a pasar en el postoperatorio? Se hincha más, le duele más, se puede infectar, más tiempo el paciente jodiendo ahí. Ok, entonces, con eso terminamos. Pero la pregunta que le iba a hacer al principio, si yo recibo el paciente con la comunicación bucosinusal hecha, y ya tiene 5 días, 7 días, o sea que ya tiene una sinusitis por esa comunicación bucosinusal, ¿cuál sería el proceso? ¿Lo cierro? No, primero Lo primero que uno hace, y eso ojalá ustedes tengan dentro de sus 4 años la oportunidad de verlo, porque es algo bastante interesante. ¿Ustedes han visto la mariposita que usan para canalizar? Es una mariposita que se clava en la vena, tiene un rabito y en ese rabito conectan las... Uno coge una mariposita, la más gruesa que haya, le rompe la puntica, le deja una puntica, o sea, le deja la aguja, pero sin punta. Esa agujita la mete aquí y le dice al paciente, mete esa agujita ahí y le dice al paciente que cierre para que el rabito salga, ¿verdad que sí? Y en el rabito uno le conecta una jeringa con solución salina. Uno le dice al paciente, coge aire, aguante el aire, cuando uno eche esa jeringa con solución salina que entra por aquí, adivinen por dónde sale, por la nariz. El primer día que uno hace eso, de ahí sale de todo. El agua va a salir verde, amarilla, con granito de arroz, con espinaca, con el que, un bajo del carajo. Pero bueno, el segundo día sale un poco más limpio, el tercer día un poco más limpio, el cuarto día un poco más limpio. Uno tiene o que decirle al paciente que venga todos los días al consultorio a lavarlo uno, o lo enseña a hacerlo en su casa y que él lo haga en su casa. ¿Cuál yo prefiero? Lavarlo yo. ¿Por qué? Porque le cobro todos los días. Le cobro cada vez que va. Y además me aseguro de que lo estamos haciendo bien. Entonces, cuando ya el agua que sale es un agua limpia, un agua que no tiene contaminación, le dimos, junto con esos lavados, dimos 14 días lavando y esos 14 días acompañados de antibióticos vía oral, y veo que ya no hay tal infección, entonces yo cierro esa comunicación.
¿Entendieron? Si hiciera una comunicación con sinusitis, estoy creando un problema grandísimo al paciente. Preguntas, dudas, todo claro, todo cierto. Bueno, ya matamos 2 clases de hoy.